Ya vamos con la clase. Hoy día empezaremos a ver el amplificador operacional, capítulo 2. Por fin. Todavía estamos viendo cosas de circuito, pero ahora vamos a empezar a asomarnos con cosas ya más no lineales. Los operacionales son lineales, pero vamos a empezar a asomarnos con cosas no lineales. La lectura es del Cedar Smith, capítulo 2. Y aquí vemos transistores. Estoy clarito, puse la foto incorrecta porque puse una foto con puros transistores cuando en realidad vamos a hablar del amplificador operacional. Bueno, en realidad no es tan incorrecta porque esto es un amplificador operacional hecho con transistores. Esto es lo que hay dentro de un operacional. Entonces, eso es un limón. Introducción. El amplificador operacional, que en inglés se llama Operational Amplifier, OP-Amp, para los amigos, es un amplificador de alta ganancia. Eso es crítico. Tiene muy alta ganancia y tiene acoplamiento DC. Ajá, ¿qué será eso de acoplamiento DC? Me suena haberlo visto en alguna parte. No elimina la componente continua, o sea, amplifica todo, DC y AC. Antiguamente había amplificadores operacionales que eran AC solamente, amplificaban solamente las señales, pero ahora son todos con acoplamiento DC, o prácticamente todos. Entonces, depende de lo que uno quiera, depende del uso. Y es de propósito general. Es utilizado ampliamente en la implementación de circuitos discretos e integrados. O sea, uno puede agarrar un operacional discreto y ponerlo en un proto, como este que tengo acá, o puede agarrar un operacional integrado, como este que está aquí, y ponerlo dentro de un chip. Hacerlo con puros transistores. Em, Sus primeros usos fueron en computación analógica e instrumentación. Entonces lo que hacían con los operacionales era hacer operaciones, literalmente. Operaciones matemáticas que permitían resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí tengo un integrador, aquí tengo un sumador, armo la ecuación diferencial, la ejecuto y eso es una especie de simulación en circuito de un sistema más grande. Y con eso resolvían ecuaciones diferenciales. Entonces dijeron, este circuito se comporta de manera análoga a la transferencia de calor en una pared, o se comporta de manera análoga a un circuito amortiguador de auto, amortiguador resorte masa, por ejemplo, o se comporta de manera análoga a un péndulo. Entonces hablaron tanto de de analogías, que terminaron llamándole electrónica analógica. Ajá, de ahí viene el nombre. Entonces, configurado correctamente mediante un circuito de realimentación, o sea, los operacionales están pensados para ir con realimentación, no en lazo abierto. ¿Entienden lo que hablo, no? Realimentación, que la salida, parte de la salida aparece en la entrada. Lazo abierto significa que la salida no aparece en la entrada. Con realimentación permite implementar con gran facilidad amplificadores inversores, no inversores de ganancia arbitraria, filtros, operadores matemáticos, sumador, restador, integrador, derivador, etc. Como se comporta como un elemento casi ideal, con gran impedancia de entrada y pequeña impedancia de salida, o sea, no carga los circuitos que lo están manejando, y pequeña impedancia de salida, o sea, la salida no se ve cargada por otro amplificador que viene después, permite diseñar bloques circuitales modulares de fácil interconexión. Yo los conecto y no interactúan salvo de la forma que yo quiero que interactúen. La entrada de uno no carga la salida del anterior. En este capítulo vamos a aprender más de los amplificadores operacionales. Como motivación, porque yo siempre me preocupo de tratar de que los alumnos lleguen motivados a clase, vamos a ver un ejemplo de circuito analógico hecho principalmente con amplificadores operacionales. Esto no, esto es una cámara para mostrar el circuito. Entonces voy a conectar esto. Ah, también es linterna, sí. Ahí está como linterna. Ahí está en modo linterna. Y voy al software, que sería, ¿cuál es? Este. Y ahora tenemos cámara. Entonces yo tengo láminas aquí. Y estas láminas se ven así. Esto es como un microscopio. Esos son los puntos de la impresora de inyección de tinta. Ya, y esos son ustedes.
Ya, y aquí tengo un circuito hecho con amplificadores operacionales. Esos que están ahí son amplificadores operacionales. ¿Alguien ha visto este circuito antes o no? ¿Sí? ¿Alguien no lo ha visto antes? Ah, ya, entonces lo voy a mostrar. Ahí al medio hay amplificadores operacionales. Y esos amplificadores operacionales están haciendo operaciones matemáticas que calculan cuánta corriente tienen que darle a este electroimán para que este clavo flote. Entonces vamos a hacer, ya, entonces ahí tengo un clavo, en realidad es un perno, pero como de la familia. Y ahí está flotando, ¿ven? Se ve bonito. A partir de la distancia. En realidad lo dije de una forma muy laxa, pero es un circuito de control automático. Ahí está girando. Y ahí se cayó. No, se cae cuando gira fuera del eje. Ahí está girando en el eje. Entonces puede estar ahí un buen rato y va a seguir girando y girando y girando. Al terminar este curso, ustedes van a estar en condiciones de hacer todos los circuitos que van en este levitador magnético. Em, no sé si entenderlo, pero hacerlo por lo menos. Em, y lo que vamos a ver hoy día y en la clase siguiente tiene que ver con el control de esto, con los amplificadores operacionales que controlan. Ya dejémoslo ahí por mientras. Y esto se sale con esto. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, entonces, oye, esta cuestión es re simple, ¿ah? Es un emisor infrarrojo que emite luz y un receptor infrarrojo. Son LEDs. Uno es un LED y el otro es un fotodiodo. Y aquí hay un electroimán y esta cosa está flotando abajo. Si esto sube mucho, le hace sombra al fotodiodo. El fotodiodo avisa, oye, me está llegando mucha sombra. Compara eso con una referencia de cuánta sombra debería estar llegándole. Esa referencia viene de un potenciómetro. Y dice, oye, estoy muy cerca o estoy muy lejos. Dependiendo de eso, pasa por una HDS, que es un controlador PID que se ve en control automático, pero es una planta, es una función de transferencia que hace las veces de controlador. Es un HDS que tiene acción integral, proporcional y derivativa. Luego de eso va a un amplificador de potencia y eso va al electroimán nuevamente. Y así controla y funciona súper bien. Si ustedes trataran de controlar rápido, agarraran, cortaran aquí y dijeran, yo puedo controlar la corriente, y agarran algo que permita controlar la corriente lo más rápido que puedan, no podrían hacerlo, pero el circuito es súper rápido y lo puede hacer. Adivinen quién también podría hacerlo. Obviamente, Chuck Norris, ¿cierto? Pero todo el resto de nosotros no podemos. Ya. Poco de historia. En 1941, el primero pump que estaba hecho con tubos de vacío, se parecía a esto que está acá. Tenía un par de tubos y tenía una ganancia de 90 decibeles. 90 decibeles, ¿cuánto es? Más que 80. ¿Cuántos son 80? 10.000. O sea, uno le mete un volt y saca 10.000 volts por el otro lado, o algo así, ¿cierto? Bueno, uno le mete un milivolt y saca 10 volts al otro lado. Más bien por ahí va. 90 decibeles, entonces es más que eso, o sea, 20.000, 40.000, más, es harto, ¿cierto? Ya, cerca de 40.000 veces. Y usaba una alimentación de más o menos 350 volts. En el 61, primer operacional integrado discreto, era algo así. Esto es un circuito integrado discreto. No es monolítico, no es una sola piedra, no es un solo chip, sino que hay diferentes transistores dentro de esta especie de tarjeta.
Luego en el 63, primer operacional monolítico de Bob Weiler y costaba $300. Y no era muy bueno. Después, 65, de uso masivo, el microampere, MUA, ¿cierto? Es como microampere, pero no es microampere. 709, costaba $70, mismo gallo, buena ganancia. 67, LM101, ese fue ya una revolución, porque tenía más ganancia y tenía compensación incorporada. Esa compensación incorporada en este circuito se ve ahí y ahí. Son esos dos componentes extra. Bueno, y estos también. Y esos componentes ocupan más de la mitad del chip, típicamente. Em, Compensan para que esta cosa no oscile, para que uno tenga un operacional y no un oscilador. Cuando hagan 3-4-3-3 van a entender súper bien compensación, súper, súper bien. Eh, es un buen curso, en serio, un súper buen curso. 3-4-3-3, diseño de circuito integrado analógico. Es súper bueno, en serio. ¿Cómo? Pueden tomarlo como PR. Sí. Ya, y de ahí salió el 741 y de ahí muchos más. Y este es un 741 y eso. Entonces este es el 741. Aquí vemos el operacional que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patitas. Y esas 8 patitas se ven en el... ¿Cómo se llama este diagrama de pines? Diagrama de pines. Pero en inglés se llama pinout. ¿Qué nos dice? El pin 1 no hay nada. Pin 2 está la entrada, ¿cómo le llaman a esta? Entrada inversora, porque invierte, tiene un signo menos. La 3 es la entrada no inversora. El 4 es el voltaje negativo. 5 no va conectado. 6 es la salida. 7 es el voltaje positivo y 8 no va conectado. En realidad, 1 y 5 sí van conectados, según yo, pero aquí no aparecen. Que son, sí, aquí están, 1 y 5, offset null, son para anular offset. Ya vamos a saber de qué se trata eso. ¿Cómo? El offset es el DC, exactamente. Bueno, y de este circuito lo que más ocupa es este capacitor. Es tremendo, pero este capacitor permite que uno conecte este circuito y la cosa no oscile. Ya, entonces uno puede comprar un chip como este en Victronics, Casa Royal, DigiKey o algún otro, ponerlo en un protoboard, conectar de acuerdo a este diagrama de pines y probarlo. Y uno puede hacer amplificadores fácilmente. Este es un operacional integrado, este está en un chip que yo diseñé. Aquí está este pedacito chico de ahí, esto mide 2,4 milímetros y ese pedacito chico de ahí tiene dos amplificadores operacionales de esto. Y estos son más rápidos que el 741 porque están hechos en tecnologías más nuevas. No manejan tanto voltaje. Bueno, hablemos de los terminales de un op-amp. Oye, interrúmpanme si tienen preguntas, igual que en la otra parte. Aquí van a empezar a ver cosas más nuevas, ¿cierto? Entonces, cualquier op-amp va a tener al menos 5 terminales. Lo típico es que tengan 5 o más. Entonces aquí vemos entrada inversora, entrada inversora, entrada no inversora. Porque lo típico en los op-amps es configurarlo eh, así. Entonces el positivo va a tierra. Si es un amplificador inversor. ¿Por qué inversor y no inversor? No, no, se usa, ya lo van a entender, pregúntenmelo después. Creo que todavía no hemos avanzado lo suficiente como para que entiendan bien la respuesta a eso. ¿Y no inversores? Bueno, porque en 3433 lo van a entender súper bien. Porque en 3433 tienen que diseñar uno de estos. Uno PAM, tienen que diseñar uno PAM. 3433 es diseñar un 741 mejorado. Así como el curso de robótica que yo tomé hace años atrás, no sé si existe ahora, el proyecto final era diseñar a Optimus Prime. ¿Se imaginan?
Bueno, nosotros sí tenemos que diseñar el Optimus Prime de la electrónica, que, bueno, no, en realidad es como el caballo de batalla, ¿cierto? Pero tienen que diseñar un 741 o algo parecido. Igual es bueno ese curso, súper bueno. Ya, entonces esto es entrada inversora, entrada no inversora. Esto es VEE, que sería el voltaje negativo, a veces le ponen menos VEE. VCC, que es voltaje positivo, y aquí está la salida. Salida, ¿de acuerdo? Em, Típicamente esto va alimentado así. Por ejemplo, batería de 9 volts, tierra, otra batería de 9 volts. Entonces este es menos 9, este es más 9. Típicamente los operacionales comerciales aguantan 15 volts, más menos 15, más menos 18. Ese es como el límite. Típico más menos 12, más menos 9. Típicamente en un operacional la salida no puede exceder los rieles. Y de hecho, la excursión de salida, qué rico hablar con lenguaje que ya entienden, la excursión de salida está más o menos en operacionales comerciales a 1 o 1,5 volts de los rieles, más o menos. O sea, la salida satura más o menos allá. ¿Qué más? Típicamente los operacionales tienen un modo común de entrada. Ah, ¿qué era el modo común? Ya se me olvidó. ¿Ah? ¿Qué era el modo común? No era el modo diferencial era la diferencia. El modo común era el promedio de esta y esta, el promedio de estos dos voltajes. Entonces, típicamente los operacionales tienen modo común también limitado, no pueden manejar cualquier modo común. Típicamente manejan un modo común que va entre, no sé, 2 volts más arriba que la alimentación inferior y a veces exceden VCC o puede ser al revés. Da lo mismo, depende del operacional. Entonces, cuando ustedes hacen un circuito con operacionales, tienen que tener súper claro cuánto varía el modo común y cuál va a ser el rango de modo común de un amplificador. Por ejemplo, ¿cuál es el rango de modo común de este amplificador operacional configurado de esta forma? ¿Qué voltaje hay aquí? Cero. ¿Qué voltaje hay aquí? No, aquí. ¿Qué voltaje es esto? Cortocircuito virtual, ¿se acuerdan? Ya lo vamos a ver con más detalle. Cero. Entonces el modo común de entrada aquí es cero. Ahí no se mueve el modo común. Y uno lo que tiene que hacer es mirar la hoja de datos, porque todas estas cosas traen hoja de datos. Uno mira la hoja de datos y ve, modo común puede variar entre tanto y tanto. Si uno excede esos límites, el operacional no va a andar bien. Entonces después uno anda llorando que no funciona la cuestión. Bueno, si uno mira la hoja de datos, lo mira con cuidado, se va a dar cuenta que uno excedió algún límite. Bueno, ¿por qué razón? La razón es que los amplificadores operacionales tienen típicamente un par diferencial de entrada. Esto es un par diferencial de entrada. Y este par diferencial es alimentado con algo que se llama fuente de cola, que en este caso esta es la fuente de cola. Esto es parte de 3433, pero de todos modos se los comento ahora. Esta fuente de cola requiere un cierto voltaje para funcionar. Si uno sube mucho el voltaje, en este caso, aplasta la fuente de cola. Y la fuente de cola deja de operar como una fuente y se comporta como una resistencia. Cuando eso ocurre, el amplificador deja de amplificar bien. Entonces, por esa razón, uno tiene que seguir las indicaciones del fabricante. Siempre el promedio aquí, eso lo vimos hace algunas clases. Aquí siempre va a ser cero. Sí, de acuerdo, el modo común siempre va a ser o uno o el otro, a menos que operen con realimentación positiva. Ya vamos a ver de eso, tranquilos, vamos a hablar de eso más adelante. Esto de los operacionales se ve fácil, pero tiene hartos detallitos menores que hay que conocer. Por ejemplo, lo del modo común. Existen operacionales que tienen salida de riel a riel, lo cual significa que el fabricante garantiza que esta cosa va a amplificar hasta los rieles incluso.
Este operacional tiene salida de riel a riel. Hay algunos operacionales que tienen entrada de riel a riel, que significa que el modo común puede moverse desde el riel inferior hasta el riel superior. El fabricante asegura que esto sigue funcionando. Lo típico es que no. Este operacional tiene entrada de riel a riel. Hay técnicas para hacer que así sean. Esas técnicas se ven en 3433. Entonces, el amplificador operacional ideal. Si pudiéramos llegar a un modelo circuital de un amplificador operacional ideal, se parecería a esto que está aquí, a esto que está en azul. Lo que está en azul sería el operacional. Entonces, el operacional vemos que tiene una entrada inversora con impedancia de entrada infinita. Entonces, impedancia de entrada infinita. ¿Y cuál es la corriente de entrada? Cero. Y este amplificador tiene una ganancia A. Ganancia en lazo abierto A. Esta es la ganancia en lazo abierto A. Idealmente, ¿cuánto es esa ganancia en lazo abierto? Muy grande. Ojalá muy grande. Uno asume que es infinito. En la práctica no es infinito, pero uno asume que es muy grande. Un amplificador operacional tiene un ancho de banda ideal infinito. En la práctica estamos muy lejos de esto. ¿Saben cuál es el ancho de banda de un 741? ¿Quiénes creen que es 10 MHz? ¿Quiénes creen que es menos de 10 megas? ¿Quiénes creen que es menos de 5 megas? ¿Quiénes creen que es menos de 3 megas? ¿Quiénes creen que es menos de 1 mega? ¿Quiénes creen que es menos de 100 Hz? ¿Quiénes creen que es menos de 10 Hz? ¿Quiénes creen que es menos de 5 Hz? El 741 tiene un ancho de banda en lazo abierto menor a 5 Hz. Ya vamos a entender cómo podemos llegar a usarlo para frecuencias de audio. Pero sí, si yo agarro un 741, le conecto una entrada muy chiquitita y la hago oscilar, eso no va a amplificar más allá de 5 Hz. De ahí va a empezar a caer rápidamente, a razón de 20 decibeles por década. En 3433 entiendes por qué es ese filtro. Pero aquí vamos a explicar un poco cómo usar eso. Pasa abajo, sí. Sí, pero idealmente tiene un ancho de banda infinito, ¿de acuerdo? Entonces así se ve un operacional. La salida es referida a una tierra que no está... A ver, momento, momento. ¿Vieron tierra aquí? ¿Alguien vio tierra aquí? ¿Hay un terminal de tierra aquí? No, no, los operacionales no tienen terminal de tierra. Los operacionales no tienen ni la más remota idea de dónde está tierra. No saben dónde está tierra. Entonces uno podría perfectamente alimentar con más 15, más 5, y si uno respeta los modos comunes, el modo común de entrada y la excursión de salida, esta cosa va a funcionar. Y si uno le pone menos 18 y menos 36, también va a funcionar. Y si uno le pone más 9 y 0, también va a funcionar. Si es que uno respeta que el modo común se mantenga alejado de los rieles, por ejemplo. Entonces, hay que buscar la forma. Hay formas de hacerlo. Si uno no es cuidadoso, no va a pasar. Pero uno puede hacerlo. Otra cosa, existen chips que se ven como esto y que tienen dos operacionales dentro. A eso se le llama dual op-amp. Son dos operacionales dentro de un mismo chip. Entonces tienen típicamente alimentación, VCC, tierra, menos VEE, y aquí hay un operacional y aquí hay otro operacional. Y hay otros que tienen cuatro operacionales dentro. A eso se le llaman quad op-amp y a los otros se le llaman dual op-amp y ahí así. Bueno, entonces este es el operacional ideal. Ganancia de modo común. ¿Qué era la ganancia de modo común? La ganancia que amplifica el modo común, o sea, que hace que la salida sea proporcional al modo común de entrada. ¿Cuánto es la ganancia de modo común en este caso? No, un momento. A está amplificando el modo diferencial. Esto es el modo diferencial porque es la diferencia. ¿Hay algo que amplifique la suma de los dos? No hay nada que amplifique la suma. O sea, la ganancia de modo común
es cero. Y por lo tanto el rechazo de modo común es infinito. Ok, entonces de ahí cabe preguntarnos de qué sirve ganancia infinita y la respuesta es realimentación. Entonces vamos a hablar de realimentación. Realimentación negativa es estable, típicamente. Si uno hace realimentación negativa y lo hace de manera correcta y es suficientemente cauto, la realimentación negativa produce circuitos estables. Y hablemos del concepto de cortocircuito virtual. Ustedes ya saben lo que es cortocircuito virtual, ¿cierto? Saben que cuando yo conecto un amplificador de la manera correcta, estos dos nodos van a estar al mismo potencial y a eso le llamamos cortocircuito virtual. ¿Sabían eso, no? ¿Sí? ¿Alguien no sabía? También le llaman tierra virtual. Cuando uno conecta así, como esta es tierra virtual. No es tierra, pero está al potencial de tierra. Bueno, vamos a tratar de entender cómo funciona esta cosa y por qué sale el cortocircuito virtual. Entonces, no se distingue mucho de esto que está aquí. Un operacional es lo más parecido que hay a un circuito de realimentación. Esto ya está realimentado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una fuente que es de señal. Esto no es la fuente de alimentación, es la fuente de la señal. Tenemos un bloque que resta, o sea, es un restador. Luego tenemos un bloque que amplifica. El operacional es todo esto. Un bloque que resta y un bloque que amplifica. Lo acabamos de ver aquí. Un bloque que resta y que amplifica. ¿De acuerdo? Eso es el operacional, algo que toma una diferencia de voltaje y la amplifica. Y luego tenemos una carga que podemos omitir y tenemos una red de realimentación que toma la salida, la multiplica por un factor beta, que puede ser mayor o menor que uno, o sea, puede ser atenuación, típicamente es atenuación, y luego la realimenta. Entonces nosotros podemos decir, la salida x0 o xo es igual a veces xi, ¿de acuerdo? Pero xi es xs menos xf. Y xf es beta veces xo. Entonces yo puedo reemplazar esto allá y de aquí me sale que xi igual xs menos beta xo. Y reemplazo esto allá y tengo xo igual a por xi, que es xs menos beta xo. Ya, ¿qué hago ahora? Si quiero sacar xo partido por x, por xs. Entonces quiero sacar, ah, a ver, xo igual a xs menos a beta xo. Xo factor de 1 más a por beta igual a por xs. Xo partido por xs, o sea, la función de transferencia que me relaciona la salida con la entrada de este amplificador realimentado es a partido por 1 más a beta. Ya, no entiendo nada. O sea, yo hasta ahora no veo esto y no cacho, no cacho. A beta se le llama factor de realimentación o factor de retorno. A por beta es un parámetro muy importante para analizar la estabilidad de este circuito y se llama ganancia de lazo. Y esta no me la sé. Uno más a beta se llama cantidad de realimentación. Ese nunca lo ocupo, así que no me lo sé. Ganancia de lazo. Y se llama ganancia de lazo porque si es que no hubiera entrada, el lazo completo tiene ganancia A por beta. Entonces A por beta es la ganancia del lazo. Ok, entonces yo miro esta ecuación y no entiendo mucho, pero yo sé que A, según esto, es muy grande. A es la ganancia del lazo abierto. Y si A es muy grande, esto que está acá se aproxima a A partido por A por beta, ¿cierto? Porque A por beta es mucho más grande que uno. Y aunque A sea infinito,
Si es el mismo infinito arriba y abajo, yo los puedo eliminar. Y eso me da 1 partido por beta. Entonces, lo interesante de esto es que cuando yo realimento un amplificador operacional, no importa la ganancia que tenga. La ganancia del circuito realimentado depende de la red de realimentación y no depende de la ganancia del amplificador. De hecho, cuando uno habla de que el amplificador tiene una tremenda ganancia, 94 decibeles o 96 decibeles, esa tremenda ganancia, la verdad es que no da lo mismo si es 98 decibeles o es 100 o es 40 y tantos decibeles, da un poco lo mismo, mientras sea lo suficientemente grande. Ojalá mayor que 60 decibeles, ahí ya importa re poco, porque cuando es mayor que 60 decibeles uno no se preocupa de eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno hace un circuito electrónico, como este, por ejemplo, uno tiene una noción de cómo van a funcionar los transistores, pero uno no puede decidir, yo quiero que este circuito tenga una ganancia exactamente igual a 18 por. No, es muy difícil, porque los transistores los fabrican y cuando los fabrican no quedan todos iguales, y aunque uno los vea igualitos, no son tan iguales. Y uno los mide y efectivamente son bien diferentes. Entonces, la realimentación permite que un amplificador que tiene una tolerancia bastante relajada en su ganancia, mientras esa ganancia sea lo suficientemente grande, yo puedo realimentarlo y hacer que mi circuito realimentado entero tenga una ganancia muy bien definida por algo que yo puedo definir con mucha precisión, beta. Y ese beta uno lo puede definir muy bien. Ok, entonces ya sabemos este asunto de la realimentación. Calculemos XI solo por curiosidad, por curiosidad. ¿Cuánto es XI? XI vale XS menos XF. Ah, pero XF es beta X0. Entonces, menos beta X0. Y eso es XS, que según esto XS es beta X0, ¿cierto? Beta X0 menos beta X. XY es casi cero, este es aproximado, porque esto no es exactamente beta XY. XY es aproximadamente igual a cero, o sea, la diferencia entre la entrada no inversora y la entrada inversora es prácticamente cero. Ajá, de ahí sale el cortocircuito virtual. O sea, la realimentación lo que está haciendo es tratar de bajar este error a cero. Esto es cero, esto se convierte en cero si uno realimenta bien. Entonces, cuando uno realimenta, uno puede hablar de cortocircuito virtual. Cuando, si uno no realimenta, no va a haber cortocircuito virtual bajo ninguna circunstancia, salvo que sea una coincidencia que se alinearon los planetas y todo eso. Si uno no realimenta y no realimenta bien, el amplificador no va a tener cortocircuito virtual en la entrada. Si uno se equivoca y hace realimentación positiva en vez de hacer realimentación negativa, esto ya no vale y no va a haber cortocircuito virtual. Entonces el cortocircuito virtual es una consecuencia de la realimentación negativa. Entonces si queremos escribir así como conclusiones, o sea, después de mirar todo esto, una conclusión es que bueno, al realimentar no me importa la ganancia del operacional, me importa cuánto vale la red de realimentación. Y eso me define la ganancia del circuito realimentado. Segunda conclusión, el cortocircuito virtual nadie me lo asegura. El cortocircuito virtual es una consecuencia de la realimentación negativa. Tercero, y tal vez como corolario, si uno realimenta bien un amplificador operacional, la salida del amplificador operacional va a ser lo que sea necesario para que haya cortocircuito virtual. Voy a decirlo de nuevo. Si uno hace todo lo necesario para que este circuito esté bien realimentado, o sea, si uno pone el componente correcto en el lugar correcto y existe realimentación negativa, si existe realimentación negativa, entonces la salida del amplificador operacional va a ser lo que sea necesario para que en la entrada haya un cortocircuito virtual. Incluso pueden ser cosas no lineales.
que hagan que en la entrada haya un cortocircuito virtual. Entonces el operacional es muy choro, porque tiene tanta ganancia que desecha la ganancia que no usa para que el circuito realimentado haga lo que queremos hacer. Cuando inventaron la realimentación negativa, costaba mucho obtener ganancia. Ahora es relativamente fácil tener circuitos de ganancia 100 decibeles, pero en ese tiempo era muy caro en términos de hardware y de etapas de amplificación. Entonces no le dieron la utilidad a esto de botar ganancia, porque aquí lo que estamos haciendo es botar ganancia. Esto puede tener 100 decibeles de ganancia y al realimentar me quedo con uno partido por beta, y beta puede ser, no sé, 0,1. Entonces uno partido por beta va a ser 10. O sea, yo bajé ganancia de muchos, muchos decibeles a 20 decibeles. Es como un desperdicio, pero tiene un montón de efectos secundarios eh, positivos, y algo de eso vamos a tratar de ver en esta clase, en la próxima. Sí, hay preguntas. Ya, cortocircuito virtual significa que estos dos nodos están al mismo potencial. Eso es lo que significa. Cortocircuito no es que yo vaya a conectar eso y va a haber un cohete. El término correcto para cohete es cortocircuito, pero lo que uno ve es un cohete. No es que vaya a aparecer una chispa ni nada de eso. Cortocircuito virtual significa simplemente que estos dos nodos están al mismo potencial. Yo los mido con un multímetro y uno mide 0,218 volts y el otro mide 0,218 volts. Entonces, es como si estuvieran cortocircuitados, aunque no se están topando, no están tocándose físicamente. Hay preguntas. Perdón. Sí, pero eso ocurre solamente cuando hay... No, no, no. Tiene que haber realimentación. Si no hay realimentación, eso no ocurre. En electrónica no hay magias. Si no hay realimentación y yo conecto esto a V1 y conecto esto a V2, ¿cuánto va a ser esta salida? A por V1, V2 menos V1. ¿Y cuánto va a ser esta diferencia? V1 menos V2. No hay magia, eso es tal cual. Pero cuando yo lo realimento correctamente, ocurre esto. Y cuando ocurre esto, mágicamente, dije no hay magia, XY se vuelve casi cero. Y casi cero es cortocircuito virtual. Aquí hay otra pregunta. En la práctica, ¿cómo se lleva a cabo esa ganancia en el lazo? Beta suele ser una red de divisor de tensión. Es un divisor de tensión, típicamente. Entonces beta me permite atenuar esta salida. A ver, veamos cómo sería esto. Tratemos de entenderlo un poco más antes de meternos con... Hay una pregunta entre medio, pero esperen un poco. Porque nadie te podría asegurar que esa ganancia enorme va a ser lo que te dicen que va a ser. Te van a decir 96 decibeles, pero más o menos 20, no sé. No se pueden usar. Y más o menos 20 decibeles. Y va a cambiar con la temperatura, va a cambiar con si alguien estornudó cerca, o sea, es terrible. En serio. En cambio, la realimentación te asegura esta ganancia. Ya. A ver, metámosle número a esto. Digamos que esto es 100 decibeles. No, mejor 102 decibeles. O da lo mismo, lo que sea, realmente lo que sea. Aquí tenemos un milivolt. Y aquí tenemos una red de realimentación que es de 0,1 por. ¿Ok? Ya vamos a ver, tranquilo, tranquilo. 0,1 por. Entonces lo que va a hacer el operacional es hacer lo que sea necesario para que este milivolt sea igual a lo que aparece aquí. Aquí va a aparecer entonces ¿cuánto? Un milivolt. Un milivolt de manera que XY sea cero. ¿De acuerdo? Y este cero multiplicado por 102 decibeles me va a dar 10 milivolts. Y 10 milivolts pasado por 0,1 por me da 1 milivolt. Eso es esencialmente. Ya, es que es tan grande, esto es tan grande y esto es tan chico que decimos que es cero, pero en realidad no es cero, es casi cero. Ya, veámoslo del otro lado. Un milivolt
0,1, 10 milivolts. Ya, ok. Pero está bien, ¿me crees entonces? Eso es importante. Dice que toda la corriente va por el lazo de retroalimentación y no pasa nada por el opamo. Solamente una. No estamos mirando eso todavía. No estamos mirando eso. O sea, de hecho, de aquí yo puedo sacar cuánto es XI, ¿cierto? ¿Cuánto es XI realmente? XI es XS menos XO. Y yo sé que es XS va a ser A partido por 1 más A beta menos XO. Eso es, ¿o no? XS es... Sí, tienes razón, creo. Toda la razón. Em, ya, me enredé. Hagámoslo de nuevo. XS, 1 más A beta partido por A por 1 menos, perdón, por XO menos XO. Ya, eso. Y luego em, restamos. A, esto es XO factor de 1 más A por beta menos A. Eso es, ¿o no? No, me enredé. Yo creo que está mal. ¿Sí está bien? Bueno, y este uno es muy chico comparado con todo esto. Entonces esto dividimos por A. No, hay algo malo aquí. Hay algo raro aquí. Yo creo que me faltó algo. No, algo me faltó. XF, XF. Sí, no sé, algo me faltó. Hagámoslo de nuevo. XY es XS, tienes toda la razón. Es XS. ¿Quién se ganó esa décima? Menos XF. Y XS es 1 más A beta partido por A por XO menos XF, que es beta XO. Y luego yo calculo aquí 1 más A beta menos A beta XO. Y eso me da XO partido por A. Y ese es el resultado correcto. O sea, esta entrada, obvio, XO partido por A, ¿cierto? Pero si A es muy grande, esto va a ser muy chico. Entonces ese es el asunto. Este decimos que es cero. En realidad no es cero. Pero está como 102 decibeles más abajo que algo que es finito. Entonces muy chico, muy, muy chico. Ya, veamos circuitos. Hay algunos circuitos que vamos a mirar. Hay preguntas. Es lo mismo, es un sistema de control. Sí, es error, es el error. Cualquier cosa que tú quieras que tenga error cero. Por ejemplo, perdón por lo básico del ejemplo, un levitador magnético, tú quieres que el error aquí sea cero. Y en un WC, tú también quieres que el error sea cero. Tú quieres que un inodoro, en un inodoro, tú quieres que el nivel de agua esté al nivel correcto. También es un sistema de control. Y cualquier cosa que tenga error va a echarle más agua hasta que llegue al... ¿Te fijáis? O sea, se puede aplicar en muchas cosas. Y en electrónica también. Sí. Sí, entonces ahora van a asimilar los amplificadores operacionales como inodoros o algo así. No, no es la idea, pero bueno. En fin, tenemos un circuito básico, amplificador no inversor, seguidor de voltaje, ¿cierto? Es un caso especial. Luego amplificador inversor, sumador ponderado, diferencial de instrumentación y fuentes dependientes. Vamos a ver varios de esos. Entonces este es el amplificador no inversor, un clásico. Y este es un típico circuito de amplificador no inversor. ¿Cuál es el modo común de la entrada aquí? De la entrada del amplificador operacional. ¿Cuál es el modo común? El modo común. El promedio de esto, que es BI, y esto que es BI. O sea, el modo común es BI más BI partido por 2. BI. O sea, el modo común aquí es BI. ¿Cuál es el modo común aquí?
Cero. Ya, entonces el modo común aquí es BI. Ya, les cuento, a los amplificadores operacionales no les resulta de lo más agradable que les muevan el modo común de entrada. Por lo tanto, esta configuración no inversora no es de las configuraciones más em, en que los operacionales se sienten mejor. El modo común. Entonces, el- lo ideal, si es que uno puede optar, mejor usar una configuración inversora. Pero si uno no puede optar, pueden usar esta. Tienen ventaja y desventaja. ¿Eh? Entonces ya, tenemos VI aquí de nuevo, tenemos VO. Y yo sé que VO va a ser igual a ver, yo me sabía esta ecuación, VI por 1 más R2 partido por R1, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Ah, a ver, ¿cómo llegamos a eso? Parece que era algo así como nodos, ¿cierto? Pero más que nodos, a ver, miremos, si aquí hay cortocircuito virtual, esto es VI, esto es VI. La corriente aquí, ¿cuánto va a ser? VI partido por R1. ¿Qué corriente hay aquí? ¿Qué corriente hay aquí? VI partido por R1. ¿Qué corriente hay aquí? ¿Qué corriente hay aquí? Aquí. Cero. No, aquí hay cero. Porque esto está en circuito abierto. Si está en circuito abierto hay cero. Si aquí hay cero y aquí hay VI partido por R1, ¿cuánto hay aquí? VI partido. Ok. Ya. Si esto es 0 volts y este es VI, ¿qué voltaje será este que está acá? VI más VI partido por R1 por R2. Y eso me da VO igual VI por 1 más R2 partido por R1. Listo. Leo fácil. ¿Cuánto es beta en este caso? O sea, si pudiéramos llevar a este diagrama, ¿qué porcentaje de la salida aparece en la entrada inversora? Esta es la salida. ¿Qué porcentaje de la salida aparece en la entrada inversora? Eso es beta. Entonces, en este caso, beta sería R1 partido por R1 más R2. Porque la salida se multiplica por este divisor de tensión, que es R1 partido por R1 más R2, y ese porcentaje de la salida aparece en la entrada inversora. Ah, es obvio, porque yo dije en algún momento que XO partido por XS es 1 partido por beta. O sea, la ganancia en lazo cerrado es ABCL. El lazo cerrado es 1 partido por beta y es R1 más R2 partido por R1. Y eso es lo mismo que 1 más R2 partido por R1, que es justo lo que está aquí. Entonces funciona, sí, todo funciona bien. Pero no me gustó esta derivación, porque esta derivación asume que yo sé que aquí hay cortocircuito virtual. Si yo no hubiera sabido que había cortocircuito virtual, habría tenido que inventar otra forma de derivar esto. Entonces vamos a buscar otra forma de derivar esto, que ya lo hicimos, de hecho. Sí, beta es qué porcentaje de la salida aparece en la entrada inversora. Y eso es este divisor de tensión. ¿De acuerdo? Ok, este punto sí va. Entonces, yo no sé resolver esto, no sé que hay cortocircuito virtual, pero sé que esto tiene ganancia A muy grande, A o L, le voy a llamar porque es una ganancia en open loop, lazo abierto. Entonces yo sé que VO es A o L por V más menos V menos. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. V más es VI, así que voy a cambiarle el nombre al tiro, VI. Y V menos voy a ponerle VX, para no confundirme con los signos. Yo sé que Vx es VO por R1 partido por R1 más R2, ¿cierto? VO pasado por este divisor de tensión me da Vx.
Eso es posible gracias a que esta corriente de entrada es cero. Si esta corriente de entrada no fuera cero, este divisor de tensión ya no vale. Entonces yo puedo reemplazar esto allá, como que ya hicimos esto, ¿cierto? Y puedo llegar a que VO es AOL por, perdón, VI menos VO R1 partido por R1 más R2. Yo puedo pasar al otro lado y tengo VO por 1 más AOL R1 partido por R1 más R2 igual VI. Y de aquí saco que VO partido por VI es 1 partido por 1 más AOL R1 partido por R1 más R2. Eso no se parece en nada a lo que tenía antes. ¿O sí? Ajá, AOL por lo que sea es mucho más grande que 1. Por lo tanto, esto se parece a AOL R1 partido por R1 más R2. Y 1 partido por eso es... Sí, algo me faltó aquí. Me faltó una AOL aquí. AOL. Ahí sí. Entonces eso se va a parecer a AOL partido por AOL por R1 más R2 partido por R1. Estos se van y me queda lo mismo que yo tenía originalmente. Entonces, uno sin saber que esta cosa produce un cortocircuito virtual cuando está bien realimentado, uno puede llegar a la solución correcta asumiendo que la ganancia en lazo abierto es tremenda. ¿De acuerdo? Y uno, espérate, y uno puede hacer esto mismo para todos los circuitos con amplificadores operacionales. Y uno tiene que llegar en algún momento a hacer desaparecer AOL. Como en este caso que dijimos que uno más todo esto se parece mucho a todo esto. Ahora sí. Pero, ¿a qué se refiere con bien realimentado? Porque hasta donde yo sabía, realimentar era como gastar una resistencia entre la entrada, entre el menos y la salida. Sí, el problema es que si tú le chantas la misma resistencia aquí, eso está mal realimentado. Ahí está mal realimentado, ¿cierto? Pero es mientras sea entre el menos, entre la entrada inversora y la salida, está bien realimentado. No puedo decir que sí, porque puede haber casos raros. Ya. Por ejemplo, casos raros son casos en que esto de aquí es una impedancia. Y es una impedancia que cambia su valor y cambia su desfase según la frecuencia. Por ejemplo, pero cambia tanto su desfase que para cierta frecuencia produce realimentación positiva. En- Por ejemplo, que te produce un desfase de 180 grados. Y si te produce un desfase de 180 grados, la realimentación es positiva. Entonces te cambia esta patita a más aquí. Eso puede pasar, de hecho pasa mucho. ¿Qué otra cosa es importante aquí? A ver, pensémoslo intuitivamente, porque siempre es bueno pensar las cosas intuitivamente. Y a mí a veces me cuesta entender las cosas hasta que no las pienso intuitivamente. A ver, ¿cómo sería esto intuitivamente? Digamos que tengo una salida y tengo una entrada. Y esta entrada, digamos que es 1 volt. Y digamos que esto es 2 kilo ohm y esto es 1 kilo ohm. Antes de que se me olvide, dijimos que la corriente que circulaba aquí era la misma que circula aquí, la misma que entrega el operacional. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo 1 ohm y aquí le pongo 2 ohm? Va a entregar mucha corriente. No queremos que eso ocurra. Así que lo típico es realimentar con resistencias del orden de los kilo ohm. Uno no realimenta con resistencias del orden de los ohm. ¿De acuerdo? Si no, no funciona. Del orden de los kilo para arriba. Pero si uno se va muy arriba, aumenta el ruido, entonces mejor kilo ohm. Ya. ¿Cuál va a ser la ganancia en este caso? 2 partido por 1 es 2, más 1, 3. Entonces aquí yo voy a tener 3 volts idealmente. Supongamos que por alguna razón del destino, esto no estaba en 3 volts, estaba en 2,9 volts. 2,9 volts me va a producir aquí, ¿qué cosa? 2,9 por 1 partido por 2. ¿Cuánto es eso? ¿Ah? 2,9 partido por 3.
¿Cuánto da eso? 0,9, ¿cuánto? 9 algo, 9,6, no sé. ¿Un volt es mayor que 0,96? Ya, bueno, esa diferencia la va a amplificar y va a hacer que esta salida suba hasta justo 3 volts. Y cuando esto sea 3 volts, este divisor de tensión me va a producir un volt aquí. Y cuando haya un volt aquí, esto va a ser amplificado. Y esa pequeña diferencia que hay entre este volt y este volt, hay una pequeñísima diferencia, eso va a ser el valor necesario para que esta gran ganancia produzca aquí 3 volts. Pongámonos malulo y hagamos realimentación positiva. Siempre va a mantener la amplificación independiente de lo que yo lo cargue, por eso es que siempre la mantiene. La mantiene. Hace todo lo que pueda hacer para mantener el cortocircuito virtual. Apliquemos ahora otra cosa, maldad. Amplificación con realimentación positiva. Este es 1 volt, este es 2 kilos, esto es 1 kilo. Aquí debería aparecer 3 volts. Pero digamos que aparece por error 2,9 volts. Cuando paso 2,9 por este divisor de tensión, aquí me va a aparecer 0,90 y tantos volts. Y si esta es entrada no inversora y esta es entrada inversora, o sea, si cambié la realimentación, 0,9 es mayor que 1, es menor que 1. Por lo tanto, la entrada diferencial va a ser positiva o negativa. Negativa. Una entrada diferencial negativa amplificada por una ganancia positiva. ¿Qué me da? Valor muy negativo. Entonces esto se va al riel inferior y llega a menos menos VEE. Si es menos VEE y lo paso por un divisor de tensión, ¿qué me va a dar aquí? Menos VEE tercios. ¿Cuál es mayor aquí? El 1. Entonces la entrada diferencial es muy negativa. Y algo muy negativo multiplicado por una ganancia muy grande me da algo muy negativo. Esto va a quedar pegado en el riel inferior. Hagamos otra cosa. Si esto hubiera partido en 3,1 volt, pongámosle 3,3 para que sea más fácil. 3,3 volts. Lo hago pasar por este divisor de tensión y aquí me va a aparecer 1,1 volt. 1,1 es mayor que 1, entonces la entrada diferencial es positiva. Algo positivo multiplicado por una ganancia grande, ¿para dónde se va? Al riel superior y se queda pegado en el riel superior. Entonces cuando tenemos realimentación positiva, esto queda en alguno de los rieles. Realimentación positiva, este queda en el riel superior y queda, por ejemplo, el riel superior fuera 9 volts. Entonces quedan 9 volts. Pasan estos 9 volts por el divisor de tensión y ¿qué voltaje aparece aquí? 3 volts. Pregunta, ¿aquí ya hay cortocircuito virtual? Ya no hay cortocircuito virtual. Entonces el cortocircuito virtual no es ninguna magia. El cortocircuito virtual es una consecuencia de la realimentación negativa. Si la realimentación negativa está operando bien, habrá cortocircuito virtual. Si la realimentación negativa no está operando bien, no habrá cortocircuito virtual. Hoy le sacamos el jugo a este amplificador no inversor. Hay preguntas. ¿Positiva? Ah, no, yo dije el amplificador no inversor, no es bueno. A ver, no es que no sea bueno, pero es que sucede lo siguiente. En este circuito, cuando le cambias el modo común, muchas corrientes internas tienen que ajustarse. Cuando eso ocurre, toma tiempo. Y cuando toma tiempo, el amplificador responde lento. En cambio, si tú no le cambias el modo común a la entrada, el amplificador no tiene que cambiar prácticamente nada de su operación interna. Opera mejor, opera más feliz. Esa es una forma de verlo. Ok, vamos con caso especial del anterior, seguidor de voltaje. Este caso R2 igual 0, R1 igual infinito. Sí, espérate. ¿Por qué a esto le llamo amplificador no inversor? Se le llama no inversor porque la salida tiene el mismo signo que la entrada, no invierte. En cambio, este que es inversor, la salida tiene el signo contrario de la entrada. Esto es porque la configuración es distinta.
En la práctica son la misma cosa, son exactamente lo mismo. O sea, tú podrías tomar un caso más general, V1, V2. ¿Qué es esto? ¿Inversor o no inversor? Depende cuál es la entrada. Para esta entrada es no inversor, para esta entrada es inversor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo puedo calcular la salida? Aplico superposición y llego a la salida. Entonces, las dos son la misma cosa, pero depende de dónde ponga la entrada, ¿ok? En un caso puse la entrada aquí, en otro, y este va a tierra. En otro caso puse la entrada aquí y este otro va a tierra. Oye, hay otra analogía que es súper práctica. Hay otra analogía que es bien interesante. Este nodo está fijo en cuánto? En la entrada. Este nodo está fijo en cuánto? En cero. Ya, entonces vamos a hacer un nodo fijo en cero. Aquí está 0 volts. Este está fijo en cero. Y vamos a tirar una tabla aquí. Y aquí hay una bisagra. Entonces este nodo está en VI. Y yo aquí tengo R2 partido por R1. R2, R1. Si yo subo VI, ¿en cuánto va a quedar VO? Ajá, es como una especie de balancín, ¿cierto? Fijo este nodo en tierra. Y si yo subo este sube, pero este sube mucho más, de acuerdo a la proporción. Este otro es poner el cero en la mitad, o no en la mitad. Entonces yo subo V1, este R1, este R2, el otro baja en la proporción correcta. No es la mitad porque en este caso la razón puede ser distinta, pero son como balancines, ¿cierto? Entonces ya el operacional no es un inodoro, sino un balancín. Ok, entonces la bisagra, en este caso la bisagra es cero, que está aquí, el modo común está aquí. Entonces no necesariamente. Caso especial, seguidor de voltaje, R2 es cero, R1 infinito. Cuando eso ocurre, VO partido por VI es... ¿Cuánto es VO partido por VI? 1. Aquí es VI, aquí es VO. VI, cortocircuito virtual, aquí hay 0 volts. Entonces esto es VI, VO igual VI. Ojo que un seguidor de voltaje no es precisamente la configuración que hace más feliz a un operacional. Y puede que eso les importe, porque vamos a ver en 3433 que el operacional requiere compensación para que la realimentación negativa funcione bien. Compensación interna. Viene por dentro, pero la compensación interna está hecha justo. Y muchos quedan mal compensados si uno los conecta en el caso más difícil de compensar, que es como seguidor de voltaje. Este es el caso más difícil de compensar cuando uno hace un operacional. Tienes que comprar un operacional que el fabricante te asegure que es estable para el caso de seguidor de voltaje. Si no es estable, va a oscilar. Podrías. Es más, es más. Cuando hay una fuente de voltaje que está oscilando mucho, ¿uno qué hace con esa fuente? Le pone un capacitor a tierra. Lo han hecho, ¿no? Ya. O sea, si una fuente de voltaje tiene ripple, uno le pone un capacitor a tierra. Cuando esto tiende a oscilar, uno le pone un capacitor a tierra y esta cosa oscila más. Es terrible. Y la razón por la que oscila más se entiende, pero así al callo. Gracias. Ya, sería por hoy.